Les digo, con esos calores que están haciendo, acá adelante está súper fresco. Atrás está pegando más fuerte el calor. Bienvenidos los que nos escuchan por internet, a las 3 familias que nos ven por internet. Qué bendición tenerlos ahí conectados y esperamos que sea de bendición también ese estudio para ustedes. Vamos con nuestras Biblias a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Bueno, tenemos con nuestras Biblias el verso 1 y vamos a entrar al corazón de la carta. Y si es el corazón de la carta, no queremos pasar corriendo. Este pasaje que vamos a estudiar hoy, revolucionó la mente y los corazones de muchos hombres prominentes. Uno de ellos, Martín Lutero, recuerden que fue quien hizo la reforma, ¿sí? Presentó la tesis de la reforma y fue un hombre usado por Dios de una manera tremenda, pero cuando vio este pasaje que vamos a leer hoy, fue impactado. Estaba acostumbrado a todo lo que tenía que ver de lo que el hombre puede hacer para ser justificado delante de Dios. Y se encuentra con este pasaje y entonces se da cuenta que solamente por la gracia de Dios el hombre puede ser salvado, ¿sí? Entonces, la pregunta que tengo para esta mañana para ti es: ¿de qué te avergüenzas? Y leamos el verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, queremos agradecerte por esta mañana, queremos honrarte, queremos que nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en ti, en tu palabra, que realmente estemos atentos a lo que tienes para nosotros esta mañana, Señor. No queremos que nada, Señor, nos distraiga, nos quite nuestra mirada de lo que tú quieres que miremos, nos robe nuestra atención de lo que tú realmente quieres que estemos atentos, y es a la voz de tu palabra. Señor, recuerdo que cuando María vino a tus pies, la hermana de Marta se quejó porque ella estaba ocupada, estaba atareada con muchas cosas. Y tú dijiste acerca de María que ella había escogido la mejor parte, la cual no sería quitada. Señor, hoy hemos decidido escoger la mejor parte. Quizá no estamos aquí porque seamos desocupados o porque quizá no se nos han presentado alguna otra invitación, pero quizá muchos hemos tenido otras invitaciones, pero estamos aquí, Señor, porque hemos escogido la mejor parte, y es escuchar tu voz. Y te pido realmente que nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, resulta que hasta este verso me gusta siempre entrarlos en contexto, ¿no? Pablo ha escrito a los creyentes que están viviendo en Roma, creyentes que han conocido de Cristo Jesús. Pablo nunca ha ido a Roma hasta ahora, pero recuerden que Pablo se presentó a sí mismo como el siervo, como el esclavo por amor, el doulos, esclavo por amor. ¿Y a quién servía? Servía a alguien que puede llamarle, es eterno, el único que puede perdonar, y presentó a Jesucristo de una manera, y luego presentó el saludo. El deseo de Pablo para los romanos, para los creyentes de Roma, era gracia y paz, la gracia de Dios y la paz de Dios. Primero el hombre recibe la gracia de Dios y luego puede experimentar su paz. La semana pasada vimos los versos 8 al 15 y vimos el verso 8, que Pablo de alguna manera da gracias a Dios porque la fe de estos hombres ha sido una fe divulgada, ha sido una fe que la han bajado al público, a los romanos. Y Pablo alababa la fe de estos hombres.
y luego presentó el deseo de su corazón que tenía de ir a Roma. ¿Sí? Puso el propósito, él quería ir a Roma porque quería afianzarlos en la fe, porque quería alegrarse de lo que el Señor estaba haciendo, pero también para recibir de lo que ellos podían darle en su corazón. Y fue bien especial porque terminamos viendo en el verso 14 y verso 15 que el apóstol Pablo dice que él es deudor a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Y veíamos que la palabra deudor es adquirir un compromiso, adquirir una deuda. Pero ¿de qué deuda estaba hablando Pablo? Pablo no le debía a la gente dinero, ¿sí? No era alguien que prestara a gota ni nada de ese tipo de cosas, sino que cuando él veía a la gente, él sentía que tenía un compromiso, una necesidad de hablarles de esto tan maravilloso que es el Evangelio, ¿sí? De eso tan poderoso que es el Evangelio, a tal punto que él lo coloca como algo poderoso, dunamis, que puede transformar la vida de las personas. Entonces Pablo dice: yo soy deudor a los que han estudiado y a los que no han estudiado, a griegos porque son gentiles y a no griegos, a los judíos. El llamado de Pablo fue a los no judíos, recuerden, al mundo gentil, pero cuando tenía la oportunidad de compartirle a los que no eran griegos, o sea que eran judíos, les compartía también. Entonces es súper lindo ver cómo nosotros podemos ver el Evangelio como una deuda que podemos dar, como algo que podemos brindar a otros, ¿sí? No sé cómo les fue esta semana que pasó, pero personalmente fue una bendición para mí poder ver a los ojos de muchas personas con una necesidad y lanzarme y darles las buenas nuevas de salvación. Sí, es un reto que podamos ver la gente que nos rodea, nuestros vecinos, y ver que tenemos una deuda con ellos, una gran deuda, porque este privilegio que Dios nos ha dado de conocer su palabra no es para que la guardemos para nosotros, es un tesoro para compartirlo, sin temor a que se agote, sin temor a que se acabe, sin temor a que se desgaste. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahora Pablo nos presenta que él no se avergüenza, y la pregunta para ustedes es: ¿de qué te avergüenzas? ¿Sí? Y vamos a estar viendo solo esta palabra, porque esa palabra tiene mucho para decirnos. Resulta que existe una clase de vergüenza, la vergüenza que yo debería sentir, y esa vergüenza la vamos a llamar vergüenza apropiada. Pero hay otra clase de vergüenza que yo no debería sentir, y esa vergüenza es la inapropiada. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si yo les dijera a ustedes, pongan en su mente en este momento una palabra que defina al apóstol Pablo, yo creo que muchos de ustedes podrían pensar, ahorita lo decían los profesores del Ministerio de Niños, decían fidelidad, servicio, sacrificio, integridad, santidad. Bueno, muchas palabras podemos decir del apóstol Pablo que lo pueden definir muy bien, pero sabemos que Pablo en todo el sentido de la palabra era un hombre de Dios, pero yo pienso que ninguno de ustedes pensaría que Pablo era un sinvergüenza, ¿sí? Yo creo que ninguno pensó esa palabra. Y saben, esa palabra podría definir muy bien a Pablo. Y no estoy hablando de que el apóstol Pablo, después de tener un encuentro con Cristo, se convirtió en alguien que de alguna manera era un pícaro, un bribón, o alguien que cometía actos ilegales, o algo que hacía en provecho propio. Estoy hablando de que Pablo se convirtió en un hombre que era un sin vergüenza para compartir el Evangelio de Dios, porque él conocía qué era el Evangelio de Dios, el poder que el Evangelio de Dios tenía para transformar y tiene para transformar la vida de las personas. La vergüenza es una emoción dolorosa que puede estar infundida por una culpa, ¿sí? Por una conciencia de culpa, deficiencia o indecencia, ¿sí? Podemos sentir vergüenza por algo que nos está culpando, por una deficiencia o quizá por algo que es una indecencia. Quiero referirme a esto. Cuando sentimos vergüenza por culpa es cuando somos descubiertos en una falta, ¿sí? Estoy diciendo algo que no es, pero resulta que termina alguien y me coge en la mentira. ¿Cómo me siento? Me siento avergonzado, me da vergüenza de que me cogieron en la mentira, es una vergüenza por culpa. Pero una vergüenza por deficiencia es cuando alguien espera
mucho de ti o más de lo que tú puedes dar o cree que tú puedes darlo y no diste todo lo que podías haber dado. Y en ese momento, aunque no viene culpa a tu vida, sí sientes de alguna manera que pudiste haber hecho algo y en cierto modo te sientes humillado o avergonzado. Y la otra vergüenza es por indecencia, ¿no? Es cuando hablamos de esa vergüenza que alguien que nos encuentren haciendo algo realmente moralmente indebido, ¿sí? De hecho, hay un pasaje que dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y por ahí dicen que no se descubra cúbrete tus vergüenzas, ¿sí? Hablando de la parte íntima o algo moral. Entonces, ¿qué tal si hablamos de la vergüenza inapropiada? Que Pablo nos dice en este pasaje que no debemos sentir, ¿sí? No debemos sentir vergüenza de compartir de Cristo. Y ¿saben? Algo que he estado analizando al estudiar esos pasajes es que el Señor nos conecta de una manera tan linda. Ahorita que queremos salir al parque a compartir, puede ser que muchos de nosotros nos sintamos que nuestra mente dice, no, pero ¿qué van a decir? Si alguno es, por ejemplo, vecino si alguien que está aquí vive cerca y lo van a ver ahí, lo van a relacionar con la iglesia, me puedo sentir avergonzado. Pero déjeme decirle que es una vergüenza inapropiada. Vamos a hablar de las dos, la inapropiada y la apropiada, y luego vemos cómo podemos batallar con esta vergüenza inapropiada. Entonces, ¿qué es vergüenza inapropiada? Es algo que no deberíamos sentir. Es la vergüenza que sentimos cuando no hay una razón verdadera para sentirlo, ¿sí? Aunque lo sentimos, cuando lo miramos realmente no hay una razón verdadera, bíblicamente hablando, para que yo sienta esta vergüenza que me está invadiendo. Entonces, bíblicamente eso significa que estás avergonzado de algo que no es una deshonra para Dios. Cuando tú tienes una vergüenza inapropiada, es esa vergüenza que cuando tú la ves a la luz de la palabra, te estás avergonzando por algo que no deshonra a Dios, o sea que no deberías sentirla, pero la estás sintiendo, pero entonces vas a tener que luchar contra ella, ¿sí? Y todo va a tener que ver con si deshonra o no deshonra a Dios. Allí es donde está el reto y el desafío. Pablo nos muestra que avergonzarse del evangelio es algo que no podemos sentir, o es algo que no debemos permitir que gobierne nuestro ser, que aunque lo sintamos en cierto momento, luchemos con ello y venzamos, porque Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para la salvación. La razón por la cual Pablo no se avergüenza es porque él reconoce el poder que tiene el evangelio. Recuerden que la palabra poder viene del griego dunamis, donde tenemos la palabra dinamita, o sea, no existe absolutamente nada que se pueda enfrentar ante la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios ha sido el libro, el bestseller por excelencia, ha sido el libro más perseguido, ¿sí? Pero nadie lo ha podido erradicar. Es el libro que la palabra de Dios permanece, porque es el poder de Dios para salvar. Entonces, el evangelio también es algo bien lindo que no deberíamos de sentir vergüenza, porque el evangelio magnifica a Dios y humilla al hombre, o sea, muestra a Dios como quien es Él, pero muestra de una manera humillante al hombre, por lo que ha hecho, por lo que es un pecador que no merece la salvación, que por la gracia de Dios va a ser salvado, si acepta la gracia de Dios. Para el mundo ve el evangelio como bueno para nada, y lo ve como algo débil, ¿sí? Para ellos realmente dicen, ¿por qué el evangelio, por qué a los cristianos se les pide ser como niños y depender de Jesús, cuando deberían de depender de ellos mismos? Y si ustedes se dan cuenta, la Biblia nos habla de la total dependencia que deberíamos de tener de nuestro Señor Jesucristo. Por eso para el mundo lo ve como una debilidad el evangelio, pero es un poder maravilloso y especial. No deberíamos avergonzarnos. Para los que creemos es un poder de Dios Todopoderoso para salvar a los pecadores. Yo espero que usted piense del evangelio lo que la Biblia dice de él. Es poder para salvar. Es poder para salvar. Y saben, esto es poder para transformar vidas también. Y es algo maravilloso cuando recordamos
el poder que tiene la palabra de Dios. Y esto me hace recordar de un hombre que tenía un perro muy de esos perros, de esas razas bien tenaces, que son muy como un Rottweiler y esos perros así que son muy temidos por la gente, un pitbull, todo eso, no recuerdo cuál era, pero era de esa clase. Y ese hombre cuando llegó a su casa había dejado el perro solo y cuando descubrió a ese perro le había hecho desastres, pero dentro de todo lo que había hecho, este perrito se había comido la Biblia que este hombre había dejado ahí, ¿sí? Pero este hombre no era ni creyente ni nada, pero era un hombre que le gustaba andar con su perro, mostrarlo y ver que su perro era fuerte y él se sentía fuerte por ello. Pero cuando este hombre se dio cuenta que su perro se había comido la Biblia, fue y buscó una iglesia y fue donde un pastor y le dijo: estoy tremendamente preocupado. A lo que el pastor le preguntó: ¿y por qué? Dice: es porque mi perro se me comió la Biblia y yo he escuchado que la Biblia tiene el poder para transformar a la gente, las personas, y yo no quiero que mi perro vaya a cambiar sí, que sea de fuerte a una tacita de té. No quiero eso, ¿sí? Entonces, y eso es lo que hace el Evangelio, nos transforma, ¿sí? Convirtió a un asesino como el apóstol Pablo en un hombre que estaba dispuesto a morir por el Evangelio. Y esa es la diferencia de lo que el Señor puede hacer por su palabra. Entonces me encantaba en esta semana que llegué, estaba en casa y mi hija Gabriela llegó a mi casa contenta, con una sonrisa de oreja a oreja y me dijo: papi, tengo una noticia que yo sé que a ti te va a gustar mucho. Si su hijo le dice eso, ¿usted qué pensaría si él viene al colegio? ¿Cuál sería la noticia? Excelentes notas, 100 de 100. Pues esa no fue la noticia. Ella sabía que a mí me iba a encantar tanto que no se lo dijo primero a su mamá, sino que subió a contármelo a mí. Me dijo: papi, estaba hablando con 3 amiguitos del colegio y resulta que llegamos a tener una charla ahí muy interesante y terminé compartiéndoles del Señor. Y sabes, papi, los 3 quisieron aceptar al Señor y yo hice la oración que tú haces cuando tú oras para que la gente acepte al Señor. ¿Saben? 11 años. Me bendecía mucho mi corazón y yo le decía a Gaby: ¿sabes qué? Esa noticia me encanta. A veces pensamos en la nota, ¿no? Pero yo digo, y luego me dijo: y tengo otra que no te va a gustar. Mentira. No, todas eran buenas. Pero fue una bendición y me bendecía mi corazón porque yo decía: ella no está aquí, ella ha visto Romanos, están viendo Romanos los niños, pero es súper lindo ver que realmente no siente vergüenza y otras veces quizá lo ha sentido y yo creo que todos luchamos con esto. Digo, no digo, si le digo, qué va a pasar, qué no va a pasar y luchamos. Y esa semana fue muy linda para mí porque recuerden que me fui con el reto y creo que todos se fueron con ese reto, no sé si lo lograron hacer o no, pero me fui con el reto de ver a la gente y mirar: ¿y por qué me mira? ¿Sí? Y recordar es que le debo, verdad, yo le debo algo, ¿no es cierto? ¿Qué le debo? Tengo el Evangelio, tengo el poder de la salvación allí en mis manos con mi vida y quiero entregarlo. Y estuve luchando mucho esa semana contra eso, pero gracias a Dios fue algo especial que pudimos hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir al parque y el Señor ha conectado, Dios ha movido mi corazón a aplicarlo de alguna manera lo que vamos a hacer con el evangelismo, sin salirme del contexto. Si ustedes se dan cuenta, Pablo ha alabado a los romanos porque ellos han divulgado la fe, y divulgar la fe es ponerla, bajar la palabra de Dios para que esas personas que están a mi alrededor puedan tenerla. Lo segundo que vimos es que Pablo ha dicho de alguna manera en el verso 14 que él es deudor de griegos, de no griegos, de sabios y no sabios. Dijimos que esa deuda él había adquirido esa deuda con su llamado, ¿sí? Que cada persona que encontrara y él no desperdiciaba tiempo alguno. Ese fue otro reto. Y ahora nos encontramos con otro reto: vergüenza. ¿De qué te avergüenzas? ¿Te avergüenzas de venir a la iglesia? ¿Te avergüenzas de que te vean con una Biblia? ¿Te avergüenzan de que te llamen cristiano? ¿Te avergüenzan de hablar de Cristo? Vamos a hablar de varios tipos de vergüenza que son inapropiados. Y vamos a ver otra vergüenza
que debe ser apropiado. En otras palabras, no sé si ustedes han escuchado ese típico regaño de su mamá en algún momento de su vida, que le dice, ¿por qué se avergüenza? Avergüéncese cuando lo vean pidiendo plata en la calle, ¿sí o no? Prácticamente su mami le está diciendo no se avergüence de eso que va a hacer porque es digno de hacerlo, pero avergüéncese cuando esté robando, o me ve a mí por ahí en la calle haciendo, ¿sí? Bueno, mamá. Entonces es eso, vergüenza apropiada, vergüenza inapropiada, luchamos con ella, está ahí, es latente. Pablo nos presenta una vergüenza inapropiada. El evangelio no es algo que yo deba avergonzarme, punto. Pero vamos a ver otras clases de vergüenza inapropiada. Vergüenza de testificar de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Si no pueden llegar allá, escúchenlo, si no, vayan rápidamente los que son los rápidos en Segunda de Timoteo 1, 8. Pablo dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Lo que el texto nos explica aquí, o implícitamente también nos muestra, y explícitamente es que si te avergüenzas de testificar de Jesucristo, tienes una vergüenza inapropiada. ¿Sí? No te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero también había otra vergüenza que podía estar afectando al joven Timoteo. ¿Y cuál era? Era saber que su padre espiritual, o el hombre que Dios había usado para bendecir su vida tanto como el apóstol Pablo, ahorita estaba siendo avergonzado, humillado al estar en una cárcel. ¿Qué hicieron muchos cristianos en esa época? Dieron, yo no tengo nada que ver con ese Pablo, como lo que le pasó a Pedro, ¿recuerdan? A este lo vimos, este habla como ellos. Dije, a mí no, está equivocado. Pablo hasta cambió de acento, Pedro, ¿se acuerdan? Y terminó maldiciendo. Entonces, el Señor nos dice aquí, no debemos avergonzarnos ni del Señor, porque el Señor no se avergonzó de morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Lo que menos sintió el Señor fue vergüenza. En la oración del Getsemaní dice, ay Señor, ¿lo hago o no lo hago? Ay, pero me da una pena. ¿Y qué van a decir de mí cuando me quiten la ropa y me vean ahí? Él no pensó eso. Él lo que pensó es, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero él, lo que menos sentía era vergüenza. Él lo que sí sabía que venía para él era el dolor, porque la ira de Dios iba a caer toda sobre él por nuestro pecado. Entonces, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de Cristo, pero tampoco te avergüences de tus hermanos en la fe. ¿Sí? No te avergüences de ver personas que, siendo creyentes, que caminan con Cristo, que honran al Señor, puedan estar pasando una situación tan tenaz como estar en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque si tú sabes que ese hombre está pasando en la cárcel porque es hijo de Dios, por lo que él dice creer en el Señor, pues entonces yo no debería de avergonzarme. ¿Recuerdan este pastor por el cual hemos estado orando? Este pastor que está en la cárcel en ese momento, en el Medio Oriente, ¿sí? Porque él, siendo musulmán, allá es prohibido, y todo el que hable de algo diferente del Corán y todo esto, va a la cárcel. No, Zahid, el pastor Zahid, un pastor de Calvary Chapel, ¿sí? Está allí diciendo Cristo es mi Señor, y por eso está en la cárcel, porque él tiene que decir que Alá es su Señor y que el profeta Mahoma fue el enviado de Dios para eso. Y dice, no, Mahoma no murió por mí en la cruz, Cristo murió por mí en la cruz, y ese hombre está en la cárcel. Pero ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Vergüenza de este hombre? ¿O realmente nos podríamos sentir bendecidos al ver hombres como ellos y nos retan y nos desafían? Si tú sientes vergüenza por algo así, es una vergüenza inapropiada. El mundo lo puede ver como señal de debilidad y derrota, que ese es el punto. No queremos parecer ante el mundo como débiles, no queremos parecer ante el mundo como derrotados. Y hay situaciones que el Señor nos presenta
donde realmente pareciéramos débiles y derrotados. Así de sencillo. Y el Señor quiere, no importa que Él tenga ese pensamiento de ti, el punto es, no es la verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Me salgo de esa condición porque yo no quiero que Él me vea así, pero ¿cómo me ve mi Señor? Si ustedes se dan cuenta, hay muchas posiciones donde el Señor nos lleva a que ante el mundo, en su pensamiento, en su forma de ver la vida, nos vamos a ver como débiles y derrotados. Entonces, para no verme débil y derrotado, que es lo que Dios quiere y es lo que yo voy a honrarle, como cuando alguien me ha ofendido y Él es el que me ha ofendido y tengo yo que irle a pedir perdón, olvídese. Yo no me voy a obligar ante este que me hizo daño. ¿Por qué? Porque me va a ver como débil, me va a ver como derrotado. Entonces salgo de esa posición de humildad, de humillación, de mansedumbre. Recuerden que la palabra mansedumbre es poder bajo control. Y me encanta la ilustración del poder bajo control, un caballo amansado. Un caballo amansado sigue siendo el mismo caballo que el caballo que no está amansado. Lo que pasa es que ese caballo tiene un poder bajo control. El jinete le gobierna. El otro anda como loco, urioso, pero ese caballo amansado puede pegar la misma patada que el otro, y duro. El cristiano puede pegar la misma patada que pega el mundo, pero tenemos el poder bajo control. Nos humillamos, pero muchas veces nos van a ver como humillados, como débiles, y no lo queremos. Entonces tratamos de salir, y ahí es donde tenemos una vergüenza inapropiada, sentirnos avergonzados por algo que es del Señor. No deberíamos avergonzarnos por relacionarnos con algo que honra a Dios de esta manera. No importa cuánto desdén dé al mundo. El punto es que siempre pensamos, ¿qué piensa el mundo? Y así no lo hagamos de una manera consciente, nuestra mente está luchando con esto. ¿Cómo me van a ver? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi vecina? Y termina siendo una vergüenza inapropiada. Entonces, otra vergüenza inapropiada es la vergüenza de sentir vergüenza por Jesús. Marcos 8:38. Marcos 8:38. ¿Vamos? Marcos 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí? La vergüenza es inapropiada cuando la sentimos por causa de la persona o de las palabras de Jesús. Miren, Jesús está diciendo, si tú te avergüenzas de mí o de mis palabras, no eres digno de mí. ¿Sí? Yo también me voy a avergonzar, y nos está diciendo el Señor, es una vergüenza inapropiada. Si Jesús dice, la fornicación es un pecado, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos en un debate dentro de la comunidad, dentro de la gente, donde vemos que esto es un pecado, pero realmente tengo la valentía, el poder para decirlo y declararlo como un pecado, o definitivamente me puedo amedrentar? Estoy en la Junta de Acción Comunal de mi comunidad y puedo presentar algo como un pecado, o definitivamente tengo que decir, no, me van a tachar como religioso, no me van a volver a hablar, me van a hacer a un lado, nadie me va a querer, nadie me va a saludar, y voy a luchar contra esto. Pero el Señor dice, el que se avergüenza de mí y de mis palabras. ¿Saben algo? Ayer me pareció algo tremendo, el viernes salí un momento a comprar algo para mi hija que estaba un poco indispuesta, y habían dos jóvenes que estaban por ahí cerca en un colegio. Yo iba hacia la droguería y dos jóvenes que estaban prácticamente practicando canibalismo. Dos muchachos varones se estaban dando un beso que se estaban comiendo así, como caníbales, ¿sí? En plena calle, algo que yo inmediatamente luego sentí vergüenza. ¿Sí me entienden? Yo dije, tenaz, yo sé que el homosexualismo es algo en la cual algunos practican de una manera errada, equivocada, engañados por Satanás y todo el tema, pero sentí un dolor tenaz de ver esta juventud, de ver lo que está ocurriendo con nuestra juventud. Pero de alguna manera es lo que podemos ver allí, como esta vergüenza, y es una vergüenza de alguna manera inapropiada porque yo no lo estoy haciendo, ¿sí?
pero sentí dolor porque esa gente estaba deshonrando al Señor. Entonces, la vergüenza inapropiada también es padecer como cristiano. Si alguien padece como cristiano, entonces prefiero no padecer para quedar bien con todo el mundo, pero termino deshonrando al Señor. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16 dice lo siguiente: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El sufrimiento y el ser burlado como cristiano no es una vergüenza, porque es una oportunidad de glorificar a Dios. ¿Sí? En otros pasajes de la Biblia, el criterio de lo que es vergüenza apropiada e inapropiada no es cuán tonto pareces a los hombres, sino de hecho si honras a Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, mucho de nuestra vergüenza se centra no en Dios, pero se centra en nosotros. Y aquí tenemos que ser desafiados en lo que dijo el Señor en Lucas 9:23. No sé si lo recuerdan. Dice: el que quiera seguirme debe hacer algunas cosas. O sea, antes de seguirme, el Señor pone que tú pongas en cuenta si realmente quieres seguirle. Pero si quieres seguirle, lo primero que debes hacer es negarte a ti mismo, tomar la cruz de Jesús cada día y luego sí seguirle. ¿Sí? Y es tenaz, porque si ustedes se dan cuenta, mucho de la vergüenza apropiada e inapropiada tiene que ver con nuestro orgullo. O sea, no quiero ser pisoteado, no quiero ser humillado, no quiero ser visto como débil. Pero muchas veces padecer como cristiano, el matoneo que existe hoy día, tiene que ver con ese padecimiento que muchos cristianos tienen que sufrir, que se burlen de nosotros. ¿Sí? Ahora que estuve en Estados Unidos, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que dijeron cuando de alguna manera uno siente ese matoneo? Le pregunté a alguien por una dirección y pues lógicamente vio en mi acento, se dio cuenta que no era de allí todo el tema y me dice: ¿tú dónde eres? Le digo: colombiano. Y entonces me dice: Colombia. O sea, la droga, todo el tema. Y a veces como cristianos nos vemos así, o sea, estigmatizados. Simplemente es decir cristiano, inmediatamente eres un tonto, ¿sabes qué? Dicen para muchos, dicen que somos los cristianos, no tienen 5 de materia gris. O sea, porque la Biblia es para los tontos. Y tú tienes que luchar contra eso. Y eso es lo que mucha gente va a decirnos. Pero el punto es: ¿vamos a creer lo que ellos dicen o lo que el Señor nos dice? Entonces, sufrir persecución, 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice esta palabra: y me ha dicho. ¿Quién le dijo a Jesús esto? ¿Quién le dijo a Pablo? Ya dije la respuesta: Jesús. ¿Sí? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un hombre tremendamente que ha sufrido por el nombre del Señor. Y Pablo nos enseña que la vergüenza por su debilidad y por los insultos, por las persecuciones, sería una vergüenza inapropiada. ¿Sí? Noten esto: Pablo pudo haber parado de sufrir. Pablo pudo haber parado de sufrir si él hubiese querido, y solo tenía que hacer algo: era negar al Señor en su vida. Y saben, nosotros a veces cuando no queremos sufrir, lo que hacemos es negar al Señor en nuestras vidas. Es levantarnos y decir: no, pero es que yo cuando no era cristiano, nadie me cogía de debate, nadie me hacía esto, no. Pero ahora que soy cristiano padezco todo ese tipo de cosas. No, pues no vale la pena. La Biblia dice: cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Ahora, no estamos hablando que la mansedumbre sea alguien tonto, ¿sí? Que realmente seamos tontos, porque hay gente que piensa que mansedumbre es menso, ¿sí? Pero realmente no es que seamos tontos,
Podríamos hacer algo, pero nos rendimos nuestra causa. ¿A quién? Al que juzgará a los vivos y los muertos. Seguimos las pisadas de Cristo. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Sí recuerdan que dice eso el apóstol Pedro? Quien cuando le injuriaban, no injuriaba, sino que encomendaba su causa a aquel que es justo para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, él encomendaba su causa al Padre. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí? Hay gente que quiere pisotearnos porque somos cristianos. No somos tontos, somos creyentes, mansedumbre, no nos defendemos. La mansedumbre tiene que ver que yo no tengo que ir y hacerme sentir y en mis fuerzas tomar venganza. No, yo simplemente dejo mi causa y encomiendo mi causa al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Pero algunos de nosotros nos hemos visto, no sé si a ustedes les ha pasado, que se han sentido bajo presión y han dejado, y de alguna manera, sin decir no creo en el Señor, han dejado de alguna manera una sensación en el ambiente de que han negado al Señor. ¿Sí? No te avergüences, es el reto de esta mañana, no nos avergoncemos. Ahora, ¿qué tal la vergüenza apropiada? Esta sí es la que deberíamos sentir, la que nuestra mamá nos dice, dele pena cuando esté robando, cuando esté haciendo todo eso. Vamos a ver que bíblicamente está la vergüenza apropiada y luego veremos cómo luchar con ella. Acompáñenme a 1 Corintios 15, 34. Esta vergüenza apropiada bíblicamente significa que nos avergonzamos de algo, que nosotros hayamos hecho que deshonró a Dios. O sea, cuando yo hago algo, pero que yo sé que bíblicamente he deshonrado a Dios, esa vergüenza es buena sentirla. Y saben que pellizquense cuando no la sientan, porque puede ser que estén cauterizando su mente, pueden llegar a una mente, recuerden, el apóstol Pablo nos va a decir más adelante que los que no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se demandaron a hacer sus cosas tremendas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dice que Dios terminó entregándolos a una mente reprobada, los entregó a su propio pecado. Entonces cuando nosotros sentimos, alguien definía en un alfa que estoy dando esta semana allí donde Rocío, preguntábamos, ¿qué es para ti pecado? Y si lo sientes, si lo ves cerca de ti. Y esa persona definía que el pecado era algo que sentía como por aquí, ¿sí? No es decir a reflujo, qué vaina, pero sentía por aquí que lo quemaba. Y era prácticamente eso, nosotros debemos sentir esa vergüenza apropiada, que cuando he pecado no hay nada más bacano delante del Señor, que tú puedes sentir realmente que hiciste algo mal y que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y esa es la vergüenza apropiada. Cuando he ofendido a Dios, cuando le he fallado a Dios, es una vergüenza que deberíamos sentir y muy importante. Entonces, si queremos combatir la vergüenza desde la raíz, tenemos que hacerlo, tenemos que saber qué relación tiene con Dios esta vergüenza que